Bien. Qué lindo encontrarte, qué lindo encontrarte acá haciendo esto. Que además después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, es verdad. Es verdad. Vamos a aclarar un poquito. Nosotros nos conocemos de haber hecho el colegio secundario juntos hace mucho. 70. Más o menos. Parte de los 70 y los 80. Claro, sí, mucho. Hace mucho. Qué lindo esto que estás haciendo. La verdad, o sea, me enamoró lo que hago y este lugar en particular tiene una energía muy especial, muy especial. Es más, este es uno de los lugares que yo busqué para venir y hacer la actividad. Esto a veces lo cuento, o sea, normalmente, o sea, me llaman y me dicen, tenés horarios, necesitamos un profesor de... Este lugar lo vi a través de Instagram, lo vi en las redes y dije, este es el lugar. Y a la dueña, a Silvana, la tuve que llamar 2 o 3 veces. Hasta que se ve que la gané por cansancio. Hicimos una entrevista, que la entrevista fue una charla así como esta. Ni siquiera hablamos ni de Qigong, ni de Tai Chi, ni de nada. Nos sentamos a charlar a ver qué tal éramos, una cosa así, a conocernos. ¿Cómo arranca todo esto en tu vida? Todo esto arranca a través de las artes marciales. Una época, así como decíamos recién, de la época secundaria, principios de la secundaria, finales de la primaria, donde no había lugares como ahora, o sea, haces 2 cuadras y tenés 3 gimnasios que dan algún arte marcial. Antes estaba el Judo Club, una escuela de karate y no sé si habría alguna otra dando vueltas. Para la época en la que vivíamos todo era caro, o sea que resultaba medio imposible. Y de buenas a primeras, llegado el año 78, 79 aproximadamente, ya por la época que vivimos ya tenía yo como mis pequeños trabajos, entonces tenía mi dinero. Pero estabas en la escuela secundaria. Todavía estaba en la escuela secundaria, pero estudiaba y trabajaba a medio tiempo con algunas cosas. Así aprendí a vivir. Empecé en Independiente, empecé haciendo karate en Independiente y habré hecho 1 mes o 2 meses aproximadamente. Y seguido de eso, 2 o 3 compañeros míos habían empezado a hacer Kung Fu en Racing. Y me insistieron, vení. Dejé karate y Kung Fu y no dejé nunca más esa escuela, que ahora lo podemos aclarar, porque sí la dejé de alguna forma. Pero seguí siempre con mi mismo maestro. O sea, digo, no la dejé nunca más porque fuimos mutando. Fuimos cambiando del estilo original que teníamos. Mi maestro se fue de su escuela. Un grupo lo seguimos, como hicimos siempre. En el tiempo fue pasando lo mismo, fuimos pasando de un estilo de Kung Fu a otro, hasta que encontramos el que hacemos actualmente, que es el Choi Li Fat, que él empezó en el año 95. Yo tuve un lapsus en el medio, en el cual no había hecho nada, me había casado, tuve una hija, o sea... y en el año 99 me lo encontré de nuevo cerca de mi casa y retomé. Y en ese mismo año retomé Kung Fu, que era algo totalmente nuevo, y también al poco tiempo Tai Chi y Qigong, sin saber lo que era. Esto también lo cuento siempre como una anécdota, porque la mayoría de nosotros, los más grandes, por no decir los más viejos, venimos de artes marciales donde en aquel momento hacíamos artes marciales para aprender a pelear. O sea, los motivos por el cual queríamos aprender a pelear siempre eran varios, pero era aprender a pelear. Y entrábamos en competencias, entrábamos a pelear. Por lo tanto, teníamos un espíritu medio indomable, medio salvaje. O sea que cuando nos encontramos con el Qigong, por ejemplo, o sea, que en realidad no nos encontramos.
nuestro maestro, un día llegó a clase y nos dijo, vengan, vengan, vengan. Nos hizo entrar a la clase que estaba dando de Qigong y nos puso a hacer Qigong. Y nosotros nos mirábamos como diciendo, ¿cuándo nos ponemos los guantes? Porque la verdad no entendíamos qué era lo que estábamos haciendo. Y con el tiempo, la verdad, me fui enamorando de la actividad, fui entendiendo de qué se trataba, fui sintiendo que me hacía bien realmente, y fue ahí donde, junto con mi maestro, empezamos a estudiar qué era lo que estábamos haciendo. Porque aparte, el maestro del cual él aprendía siempre repetía lo mismo: estudia medicina china, estudia medicina china, estudia medicina china. Y le hicimos caso y estudiamos medicina china y empezamos a relacionar y a entender cada uno de los movimientos que hacíamos con ese marco teórico, con esa teoría, con los 5 elementos, particularmente con los meridianos y con los órganos. Decíamos, claro, o sea, este movimiento, si yo me estiro así, yo empiezo a estirar tal o cual meridiano. Por eso me hace bien, por eso respiro mejor. Los tipos de respiración. Al mismo tiempo empecé a hacer Tai Chi también, lo cual también me enamoró porque tiene mucho más movimiento todavía que el Qigong. No es terapéutico, o sea, esto lo quiero aclarar. O sea, sé que puedo tener muchos problemas al decir esto, pero o sea, no es terapéutico. El Tai Chi no es terapéutico porque no tiene una metodología terapéutica. Pero no es terapéutico en el sentido físico. No, ¿Y en el otro sentido? Claro, no es terapéutico porque no tiene una metodología. El Qigong tiene una metodología y tiene un contexto, y lo que decía recién, tiene un marco teórico. O sea, si yo estiro el cuerpo hacia arriba, voy a estirar el meridiano del estómago y me va a hacer bien a la digestión, por ejemplo. En Tai Chi no existe eso. En Tai Chi no existe. ¿Hace bien? Sí, hace bien como hacer natación, como hacer fútbol, como hacer básquet, como hacer atletismo. Está basado en ciertos principios filosóficos, que si uno se los empieza a analizar son muy parecidos al Qigong, pero sigue sin tener un marco terapéutico. O sea, no hay un proceso terapéutico. O sea, si yo vengo con un problema respiratorio, por ejemplo, no es que, bueno, yo empiezo a hacer tal y cual ejercicio y empiezo a mejorar, y una vez que empecé a mejorar, puedo empezar a hacer tal y tal otro y mejoro un poco más. No existe en el Tai Chi eso. Por más que muchas escuelas o muchos estilos quieran, incluso hay estilos que lo llaman Tai Chi terapéutico, en el cual modifican el ejercicio original para convertirlo en algo terapéutico. O sea que de alguna forma deja de ser Tai Chi tradicional. O sea, pero bueno, esa es mi idea, es mi humilde idea sobre la actividad que hago. ¿Y cuándo se transforma eso en algo profesional? Un poco por casualidad también, así como me llegó. Yo estaba con mi maestro, él empezó en una época de su vida, empezó a tener ciertos inconvenientes por el cual no podía venir todos los días a dar clases. Entonces nosotros siempre tuvimos la costumbre, más que nada en Kung Fu, que si no viene el profesor, el de mayor graduación empieza a dar clase. No importa la graduación que tenga, o sea, siempre hay clase. Nunca se suspende la clase. Siempre hay uno que va a dar la clase y se va a hacer cargo. O sea, es parte del aprendizaje eso. Y llegó un momento que no podía venir ni una vez por semana. Entonces yo me había hecho cargo, ni siquiera porque me había dejado, o sea, pues, vos viste cómo se manejan los grupos. O sea, automáticamente dicen, vos das, o sea, y dicen, bueno, dale, no pasa nada, o sea, y así me fui quedando, no volvió más mi maestro a ese lugar donde yo daba, donde él daba. Y así como empecé a dar Kung Fu, empecé a dar Tai Chi, empecé a dar Qigong, y así progresivamente. Esto fue alrededor del año 2008 aproximadamente, en el año 2008. Y dejaste tu trabajo convencional.
vamos a decirle así. Sí, o gradualmente. Sí, no, a ver, esperá que un poquito de memoria. Yo trabajaba en una oficina como administrativo, 8 horas sentado. Si bien yo siempre le pongo mucho amor a todo lo que hago, no era lo que me hacía feliz. La verdad que no era lo que me hacía feliz. Hacía muchos años, hacía 20, 25 años que estaba en el mismo lugar. Por distintos motivos redujeron personal y me fui. Yo tenía otros trabajos, pero tenía otros emprendimientos, o sea que no pasaba nada. Y de a poco, esto fue en el año 2003, 2006, creo, 2006. Y de a poco me fui metiendo cada vez más en esto y empecé a profesionalizarlo. O sea, es más, es el día de hoy que sigo estudiando, sigo interiorizándome sobre cosas que, a ver, si bien yo hago un estilo particular de Qigong, trato de alimentarme con otras cosas. O sea, pues si bien puedo tener críticas con otros estilos o con otras escuelas, también hay cosas muy positivas que yo puedo incorporar y que no están en el estilo, no están particularmente en el estilo. Yo las incorporo igual, no, porque aparte, o sea, el trabajo que yo hago es para la salud. Sí o sí es para la salud. Incluso el de Tai Chi. El Tai Chi, volviendo un pasito para atrás, si bien el de Tai Chi no tiene un marco terapéutico, no es un marco terapéutico, el Tai Chi tiene muchos beneficios particulares que incluso hasta pueden ser mejores que el Qigong, como por ejemplo, se trabaja mucho equilibrio, mucha coordinación y mucha concentración y movilidad, por supuesto. Que el Qigong lo tiene, pero lo tiene de una forma muy particular, ¿sí? O sea, el Tai Chi, la movilidad es una movilidad permanente. Es esto que llaman, que mal llaman quizás, meditación en movimiento. O sea, no llega a ser meditación y sí, por otro lado, es meditación porque uno está concentrado en una sola cosa en particular. ¿Cómo pasa alguien de hacer Kung Fu, que es un arte marcial de impacto, a hacer estas artes marciales que llevan tanta concentración, movimientos tan lentos? Que son más internas. En mi caso particular, me empujaron, como si fuera un abismo, me empujaron y dijeron, vamos a hacer esto. Aparte, o sea, yo a mi maestro siempre lo seguí en todo. Lo que emprendía, yo estaba ahí atrás y lo seguía. En mi caso particular, o sea, ya te digo, me empujaron como si fuera un abismo. Me dejé empujar, nadie me obligó en realidad. En general, por una cuestión etaria, van a algo que sea más tranquilo. Yo tengo mucha gente que viene que alguna vez hizo artes marciales, hizo Kung Fu hace 20 años y ahora necesita empezar a moverse de nuevo, pero les parece muy fuerte. Incluso, o sea, hay gente que le digo que, aunque sea más despacio, pero que vuelva a hacer Kung Fu si quieren. Pero en general vuelven a algo más tranquilo, algo más pacífico, más de respiración. Hago hincapié en esto de la respiración siempre porque no sabemos respirar. O sea, y la respiración es fundamental. Es fundamental. Yo creo que la respiración es el eje de todo. Bueno, ahora tenemos que preguntar cómo tenemos que respirar. Para empezar en forma consciente. O sea, yo siempre en mis clases las empiezo posicionándonos para poder relajar el cuerpo y sintiendo la respiración. No trato de modificarla. O sea, no voy a, bueno, inhalo por nariz, exhalo por boca, llevo el aire al bajo vientre, al dantian inferior. O sea, no. Vamos a sentir la respiración. Concentrémonos en la respiración. Y estar atento a la respiración no es hacer una respiración perfecta. Es sentirla. Es sentirla. Hace poco se lo explicaba a una chica que sufría ataques de ansiedad. Sentir cuando uno inhala.
ese aire que entra, sentir el aire que entra, sentir cómo roza las narinas, sentir el olor que tiene ese aire, sentir la temperatura, sentir cómo ingresa en el cuerpo, a dónde se está alojando esa respiración, si está muy alta, si está baja, si está relajada. Y lo mismo con la exhalación, o sea, centrarse en la exhalación. La exhalación tiene otra temperatura el aire. ¿Qué es lo que pasa con mi cuerpo? ¿Cómo se va relajando? Tiene un montón de componentes la respiración a la cual no le damos importancia y lo hacemos en forma automática. Y como lo hacemos en forma automática, nos dejamos llevar por las emociones, porque siempre van a acompañar, la respiración va a acompañar a la emoción. Vivimos en un momento caótico del mundo donde la ansiedad y el cortisol está a full. Entonces eso hace, por ejemplo, que la respiración esté alta y sea agitada. Entonces si está alta y es agitada, no me va a brindar oxígeno a todo el cuerpo. No va a bajar para relajar mi cuerpo desde mi centro energético, Mi centro es el centro del cuerpo. O sea, es de donde sale toda la energía. No va a bajar hasta ahí. Entonces va a estar alterada. ¿Sí? Y se altera por un factor externo. ¿Qué puedo hacer yo? Al revés. O sea, empiezo a sentirla la respiración. Empiezo a bajarla. Empiezo con cada exhalación a sentir como el cuerpo se desarma. Como se derrite, la imagen que pongo siempre es como si fuera una vela que se va derritiendo, como mi cuerpo se va derritiendo y se va relajando. Con cada exhalación. 2, 3 exhalaciones y ya exhalaciones largas, por supuesto, ya ese estado de ansiedad que tenía desaparece. Qué desafío tan grande en este momento. Sí. Y además es un desafío no solo por hacer esto que hago, sino que es un desafío para la gente porque vivimos en un mundo donde hace muchos años buscamos la pastilla de la felicidad y no se dieron cuenta que no existe. La pastilla de la felicidad es una imagen, obviamente, pero queremos todo lo inmediato, todo lo fácil, todo lo rápido. O sea, si tengo el caso típico del cual vengo hablando ya hace rato, tengo un resfrío, tengo una gripe, ¿qué es lo que hago? Me empastillo, me abrigo bien y voy igual a trabajar. El cuerpo me está diciendo que quiere descanso, en realidad. Pero yo me tengo que obligar porque en el trabajo que tengo un jefe que me va a mirar como a la cara, que no... O sea, vivimos así. Entonces sí, el desafío es quebrar un poco con esas normas que nos impusieron, nos autoimpusimos, esas normas esas reglas que nos vendieron desde chicos, estamos hablando ya de otro nivel, nos vendieron desde chicos y que ni siquiera las respetan, pues son reglas de juego, te ponen reglas de juego que después no las respetan, pero te las hacen respetar. Una época bastante rebelde. Sí, una época difícil para hacer disrupciones. Sí. En ese devenir de tener alumnos, de dar clases, imagino tantos años, habrá habido todo tipo de gente que ha pasado por tus clases. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de alguien? No podría decirte, porque aparte, más que nada yo me enfoco en lo que doy, en lo que puedo dar, y en esforzarme en ver lo que el otro necesita y cómo yo puedo modificar lo que le puedo dar. Así que no sabría decirte qué es lo que me ha llamado la atención. Mira, en cuanto a la gente que se acerca, no solo en mi ámbito, en mi lugar, sino en toda la escuela. En general hay de todo, partiendo desde lo que son las artes marciales, que con el largo recorrido que tuvimos nos encontramos con gente
que era muy típico, que venía de otras artes marciales y se quería venir a probar. Quería venir a pelear, a ver, para probarse y para demostrar cómo se hacía en el antiguo Japón, en la antigua China, que desafiaban a todos. O sea, esa gente, o sea, así como venía, se iba. Normalmente golpeados se iban, pero se iban porque no cuajaba en el lugar y no porque nosotros fuéramos angelitos, sino porque cultivamos un respeto por el otro. O sea, nosotros permanentemente, en nuestras clases, por ejemplo, está el profesor dando clases, sea el maestro, sea quien sea. Si a alguien que es nuevo no le sale algo, seguro va a haber uno de los alumnos que se le va a poner al lado para mostrarle. Más allá del profesor. Siempre la idea es ayudar, colaborar. El crecimiento es de a todos. ¿Cómo decidís escribir el libro de Chiku? Eso parte de una idea. Parte de una idea, parte de una fantasía, de unas ganas. Para empezar, yo quiero aclarar, yo no soy un gran lector, ni creo que lo vaya a ser. O sea, no... Me cuesta concentrarme en la lectura, pero me gusta, pero me cuesta concentrarme en la lectura. No creo haber sido nunca un gran escritor, siempre, incluso como alumno en la escuela, siempre de la mitad para abajo. O sea, nunca fui un gran estudiante. Pero elegiste escribir y para escribir tenés que seleccionar, armar. Fíjate que lo que yo escribo, sobre lo que yo escribo, es algo de alguna forma técnico, de algo filosófico. O sea, no es una novela. No es algo que estoy creando. ¿Sí? Sí, lo podemos discutir. Sí, es verdad. Porque en definitiva vos elegís cómo, qué poner, desde qué lugar te parás a escribir. Bueno, o te sentás a escribir. Justamente, a mí como nunca fui un gran lector, siempre escuché a los que trataban de enseñarme a hablar con palabras difíciles, que hoy en día sigue pasando. O sea, yo vengo de estudiar sistemas también, y una de las cosas que aprendí es que cuando a uno le hablan con palabras difíciles, están ocultando algo. Me están tratando de hacer creer que saben un montón, que son los genios del universo. Y la verdad, o sea, yo siempre lo que quise fue aprender. De lo que sea aprender, yo siempre aprendí de todo lo que se te puede ocurrir, lo aprendí mirando. Y quise transmitir de alguna forma lo que yo sabía, lo que yo había aprendido en una forma sencilla, la más sencilla posible. Que llegue el conocimiento a la gente. Al que quiera aprender, que le llegue el conocimiento. Creo que he tenido un buen resultado, la verdad, no solo porque se ha vendido, sino porque la respuesta de la gente, una de las últimas respuestas fue uno de los alumnos del instructorado, que él lo tiene como el manual del instructorado, más allá de todo el material que les damos, lo tiene como el manual porque está escrito en forma clara, sencilla, concreta. No me escapo, si bien hay palabras que son inevitables, hay palabras en chino que son inevitables, porque ya las tenemos incorporadas incluso, siempre hay una explicación atrás. Y eso es lo que yo quise transmitir, eso es lo que quise escribir, eso es lo que quise poner. Igual yo quiero aclarar algo. El libro, además, vos estás dando el ejemplo de un alumno que está en el instructorado. El libro es un libro abordable para cualquier persona. Gracias. Aquellas personas que no tenemos relación tan profunda con esto, lo podemos leer y lo podemos entender fácilmente y adentrarnos un poquito en todo ese mundo técnico. Bueno, esa era la idea. Ese es el origen de ese libro, de ese ebook. Es una cosa cortita, ¿no? Bastante sencilla. Para mí es un escrito. Bueno. Es un escrito, o sea,
Pero la idea era esa, no solo para el que sabe, para el que quiere saber, sino cualquier persona que lo agarra y se pone a ojear en forma digital, no sé si no lo imprime, que pueda entender qué es un centro energético, por qué lo llamamos un centro energético, qué energía aloja ese lugar, qué es un meridiano, de dónde vienen. Esto que a mí me gusta mucho de lo que es medicina china, la teoría de los 5 elementos, esa relación de cada uno de los elementos con la naturaleza, con el universo, con el hombre, con el ser, cómo se mueve adentro, qué es lo que pasa, cómo está relacionado, en forma sencilla, en forma simple, sin medias tintas ni palabras raras. ¿Y qué hay? ¿Y cómo llevas esas enseñanzas de la filosofía del Kung Fu, el Qigong y el Tai Chi a tu diaria, a tus cosas diarias? La respiración en los momentos en que tenés una discusión o un problema. Tenés una vida como todos, sos un ser humano como todos y te pasan cosas como nos pasan a todos. ¿Cómo pones eso ahí? O sea, yo podría en este momento, para que quede bárbara esta nota, decirme, ponerme en modo zen y decirte, yo a cada paso de mi vida llevo la respiración a mi centro, me enyoizo. Pero vamos a decir yo soy la una persona como cualquier otra que tiene no solo crisis, tengo traumas, traigo un montón de cosas que las voy piloteando a medida que pasa el tiempo y las voy a seguir piloteando hasta el día que yo desaparezca de este plano. Sí, cuando tengo, en lo personal, cuando tengo algún inconveniente desde lo físico y desde lo emocional, trato de asirme de las herramientas que tengo. Como suele sucederle a los médicos, que no son buenos pacientes, a veces me olvido de las herramientas que tengo y llego a un estado no deplorable, pero llego a un estado serio hasta que me doy cuenta y decir, ¿por qué no respiras? Por ejemplo. Entonces, 3, 4 respiraciones y ya se desvanece esto. A ver, lo que enseño normalmente, una de las cosas que la verdad me gusta mucho, el tema de las preocupaciones. Las preocupaciones son ansiedad, angustia. Cuando le preguntas a una persona, ¿dónde lo estás sintiendo? Acá. Acá es el estómago, ¿sí? Y las preocupaciones están relacionadas con el estómago. ¿Cómo lo sentís? Como si fuera una pelota. Claro, le decís, obviamente, es como un ovillo. Es como un ovillo. A mí me gusta mucho esa imagen. Es como un ovillo. La ansiedad, la preocupación es como un ovillo. El exceso de pensamiento es como un ovillo. Yo, para deshacer ese ovillo, lo tengo que expandir, lo tengo que estirar. Yo no puedo empezar a tironear. Lo tengo que expandir y dejar que cada hebra que está enredada, porque están enredadas, cada preocupación, que la mayoría no son reales, ¿sí? Porque la ansiedad es una idea catastrófica de algo que puede llegar a suceder, pero no está en el presente. O sea, que no existe en realidad. Esa hebra se vaya desvaneciendo. ¿A través de qué? Un simple movimiento de estiramiento del cuerpo, de respiración, de una respiración suave. Puede ser una respiración suave al final de este proceso terapéutico. Al principio puede ser una respiración que pueda ser explosiva o expansiva. O sea, tenemos distintos tipos de respiraciones en Qigong. Que me permita ese ovillo hacerle, es como si lo soplara, para que se desparrame un poco y después que suave se siga desparramando. ¿Sí? Esas son las preocupaciones. Bueno, eso yo lo llevo a mi vida. Lo que no quiere decir que yo no me enferme, ni tenga... No, yo me enfermo y voy al médico, trato de no tomar medicamentos, o sea, pero no es por un capricho, o sea, no lo tengo incorporado. Pero sí, o sea, si me recetan medicamentos, o sea, los tomo, si no, no iría al médico directamente. ¿Hay algo de las artes marciales
el Qigong o si alguna vez escribí sobre Tai Chi o Kung Fu, que a vos te genere incomodidad para escribir. Incomodidad no en el sentido de que sea difícil, sino de, no, de esto no lo voy a hacer, no, de esta parte no voy a escribir. Mira, no. Sobre lo que estoy escribiendo, que son artes internas en este momento, que es Qigong, el próximo libro va a seguir siendo sobre Qigong. Ya tengo la idea de un próximo que seguramente va a ser sobre Tai Chi. No, la verdad es que no tengo ningún tema que pueda llegar a ser tabú porque todos los temas se pueden abordar tranquilamente. Si tuviera que escribir sobre artes marciales, sobre Choi Li Fat, lo que conozco, Kung Fu, las artes marciales que sean, arte marcial es arte marcial, creo que tendría que ser muy delicado a la hora de escribir sobre el fin último del arte marcial, ¿sí? Pues algo que yo menciono en mis clases, pero trato de mencionarlo con mucha delicadeza, con mucha precaución, pues el arte marcial es marcial, es un arte de pelea, de combate, y es para lastimar, y es para herir y demás. Y hay que ser muy delicado con eso, porque además no vivimos en una época del origen de las artes marciales donde todo se definía a muerte, o sea, hoy por hoy, o sea, tenemos que charlar, tenemos que poder convivir y charlar. El arte marcial, justamente uno aprende artes marciales para no tener que pelear, para no tener que llevarlo a lo físico, lo que sabe, porque sabes, entendés que es peligroso, le podés hacer daño al otro. De hecho, o sea, a ver, así como yo originalmente empecé a hacer artes marciales porque quería pelear, quería aprender a pelear. Yo jamás me peleé en la calle. Jamás me peleé. Sí, es más, son más las veces que intervine en alguna pelea para que nadie saliera lastimado que otra cosa. No. Pero, o sea, es un tema álgido. Y hay un proverbio japonés que dice: es mejor tener un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Entonces, está bueno saber. El conocimiento siempre... Otra de las preguntas es, lo voy a también circunscribir a tus temas, ¿qué no debería dejar de leer alguien sobre estos temas? Sobre estos temas, ¿qué no debería dejar de leer? ¿Qué pregunta? Yo creo que no debería dejar de leer nada. Tendría que leer absolutamente todo lo que se le cruce en el camino y todo lo que se le ocurra y lo que no encuentre, buscarlo a más no poder. Y si no lo encuentra, interpretarlo y discutirlo con otra gente que sepa, ver qué le parece. El conocimiento se tiene que expandir. El conocimiento el conocimiento se expande, inevitablemente se expande. Uno tiene que ser partícipe de eso. Yo cada vez creo más que la vida es caos. Y el conocimiento también es caos. Y no es que hay que encauzarlo, hay que saber nadar con ese caos. Hay que ir surfeándola a las olas.